Muy buenos días a todos y todas. Este es el habitual contacto que tenemos con Lautaro Ríos. Buen día, Lautaro, ¿cómo andás? Hola Arturo, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Le cuento a nuestros seguidores que están viendo el canal de YouTube El Ojo de Nada es para Siempre. Hoy es domingo 23 de agosto y charlábamos recién fuera de aire varias cosas con Lautaro, pero me quedó una frase que utilizó Lautaro en relación, y ahora le cedo la palabra a Lautaro. En relación al decreto de necesidad de urgencia promulgado por el presidente de la Nación el día viernes, donde se declaran como servicios públicos esenciales o servicios esenciales a las comunicaciones vía telefonía fija, celular, internet y televisión paga. O sea, el negocio, entre comillas, que tiene a uno de los actores políticos más importantes de la Argentina como el actor más importante, que es el Grupo Clarín. Ya con eso es un título y una bocanada de aire fresco, nuevo, como dice Lautaro. ¿Y por qué te parece que es así, Lautaro, esto? Antes que nada, déjame dejarle un saludo a mi mamá que cumple años hoy. Ah, bueno. Meter el bocadillo. Lo tengo que hacer. Felicidades. Gracias, Arturo. No, porque veníamos, ¿te acordás que veníamos con una seguidilla de editoriales un poco pesimistas, donde veíamos algunos retrocesos por parte del gobierno en aspectos que lo habíamos considerado bastante importantes, que era la intervención de Vicentín y el proyecto de expropiación de Vicentín, más allá de los detalles, pero la línea era interesante. El tema del impuesto a las grandes ganancias, a las grandes riquezas, Grande que fortuna. no prosperó. Sí. Entonces, las grandes fortunas. Y o no prosperó, quedó estancado o se frizó. Entonces veníamos observando eh, ciertas debilidades que nos tiraban para abajo. Y esto como que nos alivia muchísimo porque es un exocet abajo de la línea de flotación a esos grupos concentrados que están haciendo política partidaria bajo el ropaje de periodismo independiente. Entonces, enhorabuena con incluso el decreto, creo que creo que es la noticia más importante del año esta, más allá de que obviamente los grandes medios no le han dado la visualización o la entidad que tiene, es una de las medidas más trascendentes del 2020, creo que debería quedar, además de las cuestiones de la pandemia, esto es lo más trascendente del año porque ha desarticulado el negocio enorme que le genera la concentración que le permitió Macri al grupo Clarín de tener la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva y además las tecnologías de información y comunicación. Para todo concentrado como no ocurre en ningún lado del mundo. Lo que hizo Macri con el grupo Clarín de permitirle esa concentración monopólica de todos estos, que es el famoso triple play, no se dio en ningún lado. Fíjate que tiene Telecom, Cablevisión, Radio Mitre, el Grupo Clarín, todo concentrado en un solo capital accionario. Eso no se puede permitir y se lo permitió Macri como una devolución del favor, seguramente por la cobertura mediática que le ha brindado, el blindaje mediático que le ha Claro. brindado un gobierno que en cuatro años hizo un desastre total y todavía no conocemos las consecuencias o no tenemos noción de las consecuencias que ese gobierno produjo. Y eso Te quiero hacer hoy, una con esta pregunta. medida, Te quería hacer una pregunta sí, sobre este punto específicamente. No estoy bien al tanto, pero algunos sectores de la oposición de derecha ya han salido a criticar esto y entre algunos claro. argumentos que he escuchado, pero no sé bien cómo lo han desarrollado, hay que ver si vos estás al tanto, han cuestionado que fue por un decreto y no por una ley del Congreso de la Nación. ¿Eso cómo es? ¿Vos cómo lo No, ves? es un decreto de necesidad de Sí, urgencia. pero ¿por qué decreto y Esto es no un una decreto de ley? necesidad de urgencia. Este es un decreto de necesidad de urgencia que incorpora a una ley que ya estaba vigente estas modificaciones.
Por ejemplo, la declaración de servicio público esencial a los servicios de telefonía celular, que antes no estaban, habían sido excluidos, o donde se había quedado a mitad de camino la ley de Argentina, se llama Argentina Tecnológica, o Argentina, le habían puesto un nombre a la ley, que es una ley del 2014, y se había quedado a mitad de camino porque no se había declarado a la telefonía, al servicio de telefonía celular, no se lo había declarado servicio público. Hoy lo es, sí. Y además incorpora como servicio público la televisión, tanto por conexión física como por conexión, por transmisión, sí, que sería satelital, que sería el servicio de por ejemplo, de servicios de televisión, DirecTV. Y los incorporan como corresponde. Ahora, ahora voy a decir, ¿por qué salió por decreto de necesidad de urgencia? Bueno, salió por decreto de necesidad de urgencia, así como salió la derogación de la ley de medios por decreto de necesidad de urgencia. El primer decreto que dicta Macri, el primero, el decreto número 1 de la gestión macrista fue derogó la ley de medios. Y le cambió el nombre a lo que era el AFCA, ahora se llama ENACOM. Entonces, decime qué necesidad y urgencia tenía en derogar una ley de medios, teniendo el Congreso en funcionamiento. ¿Cuál era el problema? Bueno, la necesidad estaba, tenía que devolverle al grupo que lo catapultó a la presidencia el favor. Bueno, está clarísimo. Y bueno, esta modificación se hace por decreto de necesidad de urgencia porque ahora sí tenemos una cuestión que podríamos justificarla, que es la pandemia, donde los servicios de provisión de tecnología de información y comunicación se han vuelto esenciales. Vos no podés hoy prescindir de Internet, porque vos con Internet tenés que sacarte el permiso para poder circular. Por Internet se educan tus hijos. Claro. Por Internet sacás el turno para que te atienda el banco o que te atiendan en el hospital. Entonces, hoy no podés estar privado de este servicio que es esencial. ¿Y qué cambió con esto? Vos decís, incluso te digo, es revolucionario, pero cambió muy poco, porque hoy yo estoy escuchando estuve leyendo algunos Twitter, claro que muy malintencionados, de personas que tienen responsabilidad política. Incluso uno de ellos fue presidente provisional del Senado y presidente por un tiempito, que fue el que le entregó la banda presidencial a Macri, diciendo que porque ahora son servicios públicos, exactamente, porque es un servicio público, como que ha habido una expropiación del Estado a las empresas de telefonía móvil. Una barbaridad. Las telefonías móviles van a seguir siendo privadas y van a prestar el servicio con la diferencia de que los precios los precios del servicio ya no va a quedar librado a su libre albedrío, sino que va a estar el Estado el que va a intervenir. Y además les exige que sean racionales. Tienen que cubrir los costos y además asegurarle un margen de rentabilidad donde el Estado va a controlar, o sea, todos nosotros. No puede generarle una rentabilidad excesiva como ahora habían anunciado. Fíjate vos, esta semana que pasó, habían anunciado un aumento para el próximo mes. Y ya estaban jugando con eso, y esto los cortó al medio. Porque ahora van a tener que negociar las tarifas y van a tener que proponer los aumentos en el organismo que corresponde, que es en el ENACOM, y verificar, justificar por qué aumentan. Y además tienen que traer los planes de inversión, porque las inversiones no van a ser solamente en los lugares donde le genera rentabilidad, porque eso era antes cuando no era un servicio público, ahora es un servicio público, y donde la rentabilidad queda en segundo plano. Primero está la necesidad del Estado, la necesidad pública de que ese servicio sea universal para todos y a precios accesibles, aún en lugares donde no sea rentable para el mercado. Y expresamente el gobierno de Macri lo había dejado liberado al mercado, donde los precios iban a quedar librados a este juego de oferta y demanda, que es mentira. Porque cuando vos tenés un monopolio, no tenés juego de oferta. Es prácticamente monopolio. Acá hay uno o dos jugadores
que se agrupan y ninguno se pisa la manguera. Estos son bomberos que no se pisan la manguera, ¿eh? Se ponen de acuerdo en el precio y esto es lo peor. O sea, no hay libertad de mercado para elegir. Porque uno puede decir, me paso a una prestadora, me paso a la otra porque tengo 10, 15 para elegir. No, si hay 10 o 15 son del mismo dueño o dos. Entonces, eso es una mentira Sí, lo de que que no el hay, mercado está liberado. y lo que no Sí. hay es una empresa estatal testigo o que cubra algo en relación a las comunicaciones, al servicio de Internet, ¿no es cierto? Eso sería, no sé, para pensarlo y en algún momento volver a tener. Todo esto es una tecnología nueva, el Estado nunca incursionó en la provisión de servicios de Internet y como vos bien decías, y la pandemia lo ha demostrado o ha acelerado la necesidad de considerar todo esto como una cosa elemental y de primera necesidad, valga la redundancia, ¿no? Porque la educación y la salud, sobre todo la educación, en una situación de pandemia, el Estado trató de garantizarla a través de la comunicación vía Internet, pero bueno, falta mucho para eso y creo que hay que apuntar a que el servicio de Internet y la conectividad sean de uso libre y gratuito, ¿no? Porque bueno, sin eso no se puede, hoy no se puede estudiar. A ver, la gratuidad del servicio es una expresión, pero en realidad siempre se paga. ¿Quién lo va a pagar es el tema? Porque es gratuito porque lo provee el Estado, pero lo estamos sosteniendo todos con impuestos. Claro, claro. Cuando lanzamos el satélite, que Argentina lanza el satélite para asegurar, uno de ellos era el servicio de conectividad, lo primero que hace Macri es privatizarlo, es venderlo, vender ese satélite que habíamos tirado y esa señal o ese servicio. Lo convirtió todo en un negocio. Y Macri solamente es una persona que continúa una política que ya se había iniciado en los 90 con una persona que no la voy a nombrar porque no la quiero nombrar porque no quiero que hoy el domingo es un día tan lindo y Ahí mucha a gente todo el servicio de estará preparando el Internet. asado y caería el servicio. Pero ahí empezó eso y después nunca más se solucionó. O se le ha puesto algunos parches, o sea que a mí me gustaría que vuelva. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que el juego no intervenga en privados, no, que intervenga en privados, pero tiene que haber un servicio básico, como decías vos, provisto del Estado. El Estado no puede dejar librado al mercado cuestiones que son esenciales y estratégicas como las tecnologías de información y la comunicación. No se puede dejar librado al mercado ni al privado. Tiene que intervenir el Estado. El Estado tiene, igual que lo mismo pasa con los servicios financieros. No puede estar el Estado. Por ejemplo, por eso hay bancos oficiales. Claro. Y el banco oficial tiene que darte los servicios mínimos, esenciales de cualquier intermediación financiera. Después que jueguen los privados si querés. Lo mismo que el servicio asegurador. Vos fíjate, la actividad aseguradora en Argentina está librada 100% al privado. Y esos son captadores del ahorro público. Y estamos hablando de la plata. Sí. Tenés que caer, sí o sí, en un privado. Sí o sí tenés que caer en un privado. ¿Y por qué el Estado no puede captar todo ese ahorro? Y después, si vos querés más seguro o querés otro tipo de cobertura, bueno, contratá a un privado, no pasa nada. Pero vos tenés que tenés que tener el aseguramiento por parte de una entidad que sea pública. Porque si no, la ley me crea un monopolio. Yo no puedo asegurar mi auto. Yo, si tengo un auto, tengo que tener un seguro. El Estado me lo obliga. Y tengo que caer a contratar a un privado, que lo único que está haciendo así, esperándome que le toque la puerta, y están todos cartelizados. Salvo eso de la que compiten es mentira. Entonces, el consumidor termina cayendo, golpeándole la puerta a esta gente y caer en sus redes y en sus negocios. Y el Estado tiene que jugar acá. Además, estamos hablando de plata y es mucha plata. Lo mismo te digo con las RT y con todo lo que es la actividad de seguros. El Estado no interviene, solamente controla, lo mira de afuera, con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con la Superintendencia de Seguro de la Nación, y lo mira, lo controla, hasta ahí, y no está jugando en esta. Y eso es donde se tiene que meter. Por eso digo, esto antes no era así, porque vos recordarás seguramente
cuando había un gobierno nacional y popular, recuerdo el peronismo, tenía la actividad aseguradora, la manejaba el Estado. La actividad financiera la manejaba el Estado. El comercio exterior lo manejaba el Estado. Los puertos eran del Estado. La marina mercante era del Estado. Había marina Y las mercante. comunicaciones eran del Estado. Bueno, Entonces, Lautaro, tenemos que volver porque es imprescindible. te agradezco mucho y te despido hasta el domingo que viene, quizás antes, a veces surgen cosas que evaluamos que vale la pena comentar con Lautaro. Pero yo me quería despedir de nuestros seguidores y de Lautaro dejándoles como un concurso de preguntas y respuestas para responder durante la semana, que podría ser, tengo una pregunta para hacer. ¿Cuál es la fecha de vuelta del pasaje del expresidente Mauricio Macri? Uy, qué difícil. Qué El que difícil. acierte, le sorteamos un 0 kilómetro. Yo me tiro que él tiene abierto, le quedó abierto el pasaje, ¿eh? Bueno, si Salvo está que tenga. no sé, bueno. Ah, vos decís ¿Tiene que por tiene ahí hay. pasaje de vuelta? Para mí que no, No sé. que le quedó abierto y que por ahí se lo trae Interpol el pasaje de vuelta. No sé. Es una pregunta que me hago a ver si algún seguidor nuestro tiene ese dato. Estaría bueno. Y se hace acreedor un 0 kilómetro. Es un chiste. ¡Opa! Bueno, Bueno, es un aclaralo porque te chiste. lo van a venir. Bueno, muy bien, Lautaro. Te agradezco mucho este contacto. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo grande. Bueno, abrazo Otro a la Arturo. familia y a la mamá. Serán dados, claro que sí.